Buen día, soy la doctora Jennifer Finley. Soy una doctora de Medicina Austera y Tropical, miembro de la Asociación Tropical Medicina Higiénico o ASTMH y también miembro de la Sociedad de Medicina del Enviro, Wilderness Medicine Society. Yo vengo hoy para traer la información que yo tengo basado en evidencia y ciencia, cómo usted puede manejar los síntomas de chikungunya, dengue, influenza y cómo prevenir esas enfermedades severas y cuándo necesita ir inmediatamente al médico. Espero ayudarle un poco hoy de mejorar su salud. Primero vamos a hablar un poquito de la chikungunya. Primero, 4 síntomas que son más comunes con el chikungunya son fiebre, lo que ocurre en el 92% de la gente, artralgia significa el dolor de las coyunturas, lo cual pasa en 87% de las personas con chikungunya. Dolor de la espalda pasa en 67% de la gente con chikungunya y dolor de cabeza pasa en 62% de la gente. Hasta 50% de la gente van a experimentar una erupción o salpullido maculopapular. Maculopapular significa que la erupción será rojito con puntitos pequeñitos. Tienen que cuando uno lo toque se siente áspero o tosco. En contrario a lo que uno se siente, se prefiere ejercicios bien suaves y lentas y fisioterapia en la persona que están recuperando después de la chikungunya. También otra cosa importante saber es se prefiere paracetamol, porque sí es posible usar la ibuprofena en la situación de que alguien tiene chikungunya, pero chikungunya y dengue tienen síntomas que son similares a veces, y aunque el dengue es mucho más severo y peligroso, en dengue no se puede usar la ibuprofena o se pone a riesgo que el sistema vascular va a sangrar y que la persona tiene sangre internal y muere. Por eso, como a veces tienen síntomas similares, es mejor usar paracetamol, aunque uno sabe que tiene chikungunya y no tiene dengue. Otra cosita que es importante saber si usted o su familiar tiene chikungunya es debe mantenerle bajo de redes o netos para mosquito. ¿Por qué? Si la persona ya tiene chikungunya, pues porque la persona quien tiene chikungunya puede dar chikungunya a los mosquitos y los mosquitos lo dan a otra persona. Por eso, durante el tiempo de enfermedad, es importante que la persona que ya tiene chikungunya no tiene contacto con mosquitos para no traer más enfermedad a la otra gente en la área. Y eso es bueno aunque uno solamente sospecha que la persona tiene chikungunya y no está seguro. Otra cosita que puede hacer para su familiar que tiene o que es quien sospecha que tiene chikungunya, asegurar que la área donde están está un poco cálido, no está demasiado frío y que están descansando mucho. Es mejor que no están en áreas que son húmedos. El calor extremo puede empeorar el dolor de las coyunturas y por eso durante la época agudo, lo cual es la época más severo, la época inicial, es mejor que no están cerquita al calor extremo. Es mejor evitar esfuerzo extremo durante ese periodo, pero durante el periodo de recuperación es bueno seguir, como dije ya, con ejercicios suaves y fisioterapia para mantener lubricados las coyunturas, para que sigan funcionando y para evitar los dolores de las coyunturas a largo plazo. Mejor que los ejercicios que le hacen durante ese tiempo son lo que se llama non-weight bearing. Eso significa que no están como levando cosas que son muy pesados. Por ejemplo, un ejercicio que puede hacer para ayudar las coyunturas aquí es levemente tocar aquí el occiput, lo cual es esta área aquí atrás de la cabeza, levemente tocando
o ejercicios leves rotando ese área o el pie. También se puede hacer ejercicios que son formas suaves de la yoga. Se puede ayudar en evitar el daño a las coyunturas a largo plazo con lo que se llama cold compresses. Eso es tomar algo que es un poquito frío, como un trapo que tiene agua frío, pero que no es bien húmedo ya, pero un poquito. Y lo que se pone frío y lo pone en las coyunturas. Lo pone con un poquito de fuerza para comprimir la área, para hacerlo cómodo. Eso puede evitar el daño de largo plazo. Como hice, es mejor evitar el calor y húmedo en el aire extremo. Pero un trapo frío que se comprime el área puede evitar daño a largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que daña las coyunturas a largo plazo son la inflamación. La inflamación está programado o causado, en ese caso, por actividad severa del virus infiltrando las células del cuerpo. Entonces, la inflamación en el cuerpo humano naturalmente aumenta el ácido, bajando el pH, y también aumenta el calor en el cuerpo. Lo más calor, lo más inflamación también. Y es como si se está cocinando las coyunturas. Si queremos evitar eso, podemos bajar el metabolismo en los tejidos locales con esas cold compresses, esas trapos fríos. ¿Ok? Otra cosa que se puede hacer para mejorar lo que pasa con el chikungunya es consumir bastante agua con muchos electrolitos. Sería mejor 2 litros de fluido que tienen en casa con sal en 24 horas. Si es posible, si se puede medir su orina, y no lo tiene que medir literalmente, si no quiere, obviamente. Pero lo que se va a medir si está hospitalizada es esperar 1 litro de orina cada 24 horas. Eso es decir que consume 2 litros y saca 1 litro. Así que debe estar orinando bastante, y si baja de orinar, si ya no está orinando, debe ir al médico porque eso es severo. Se puede tomar paracetamol durante los periodos de fiebre, hasta 2 tabletas de 500 miligramos 4 veces al día. Si es posible, es importante saber que la persona no tiene enfermedad de riñón o de hígado ya. Los niños pueden recibir 50 hasta 60 miligramos por kilogramo de su peso del cuerpo cada día en dosis divididas. Si el niño pesa 10 kilogramos, entonces puede tener 50 por 10, lo cual es 500 miligramos de paracetamol por día. Entonces, si se va a dar al niño 500 miligramos por día, debe dividirlo en 4 dosis más o menos. Entonces, sería preferido ponerlo 100 o 150 miligramos cada vez. Okay. Otra cosita que puede ayudar es si toma si la persona tiene mucha fiebre y está bastante descómodo. En adición a comprimir las coyunturas, también puede tomar un trapo o esponja que está un poquito calofrío, un poquito tépido, y pone así en la cabeza poco a poco para sacar el calor, hacer a la persona sentir un poco mejor. Es mejor que no se dan medicamentos de aspirina o de otra medicina de dolor, porque puede afectar la inflamación, y aunque se puede sentir mejor en el momento, puede hacer más lento la recuperación de la chikungunya. También si la persona experimenta mareo o vértigo,
especialmente cuando se levanta, debe ir al médico. Si las extremidades se ponen fríos, si la persona baja en la orina que está saliendo, o si empieza a tener sangrado de cualquier orificio, de la boca, de la nariz, de las áreas genitales, o si tiene sangrado debajo del piel, o si está vomitando y no para de vomitar para nada. Esas son razones de que uno debe ir inmediatamente a emergencia. ¿Cómo se puede diferenciar la chikungunya del dengue? Pues normalmente en la chikungunya tienen más artralgias, lo cual es el dolor de las coyunturas, más de este rash, lo que se llama el sepullido o erupción, en chikungunya que en dengue. Realmente como doble la gente en chikungunya también tiene áreas rojitos en los ojos en comparación al dengue. Eso puede ser un poco confusor porque en dengue normalmente se tiene más dolor de los ojos, pero en chikungunya se tiene más rojo los ojos. Esta información viene de Niminaita y sus colegas en la Jornada Americana de la Medicina Tropical y Higiene, 1969. Y esas son las cosas que tenían una diferencia estadísticamente significado. Entonces, ahora vamos a hablar un poco del dengue. Son 3 tipos de dengue o niveles de dengue y es importante entender que tienen maneras diferentes de tratarlos y de tratar en casa y cuando se necesita tratar en hospital. Siempre cuando hay pregunta debe ir al hospital si puede. El dengue empieza con lo que se llama el dengue fever, el fiebre de dengue. Este es el nivel más común, más bajo del dengue. Es más común en los adolescentes, los niños que son un poco más cerca al adolescente, y los adultos. Generalmente es una enfermedad aguda con fiebre y a veces es un fiebre lo que se llama bifásico. Eso significa que tiene 2 fases, con dolor de cabeza severo, mialgias, artralgias, sepullidos, leucopenia y trombocitopenia. ¿Qué significa eso? Pues obviamente saben lo que significa dolor de cabeza severo. Mialgias son cuando los músculos duelen y en este caso duelen sin razón. Las artralgias son, como dijimos, los dolores de las coyunturas y ya saben lo cual es una erupción o sepullido. En el dengue muchas veces van a tener dolor severo de la espalda. Si tiene dolor, como ya dije, el dolor de la espalda es más común en la chikungunya. Pero si el dolor es severo y tienen púrpuras o sangrado, debe ir al hospital porque puede ser dengue. Se puede confirmar este diagnóstico con laboratorios. Si tiene ambos dengue y influenza al mismo vez, esta coinfección puede ser fatal. Según 4 casos en la jornada de la ASTMH, la Asociación Americana de Medicina Tropical y Higiene. Ese papel fue publicado por la doctora Aubrey Gordon, hablando de las infecciones severas de dengue y influenza H1N1. Así que si tiene síntomas de también tener influenza, dificultad de respiración, otra cosa así, debe ir al médico inmediatamente. Cuando tiene el dengue, los neonatos, los niños y adultos, quien es su primera vez con infección, a veces pueden tener una fiebre bien simple, lo cual no se puede distinguir de otro virus. Es muy común que pueden tener un sepullido o erupción maculopapular, como con el chikungunya, o esas cosas pueden pasar durante lo que se llama el defervescence, lo cual cuando el fiebre está bajando. Es posible que tienen síntomas de la área respiratoria arriba, diferente que la área respiratoria abajo. Los síntomas de área respiratoria abajo
son más comunes en la influenza. Síntomas como dolor en el pecho cuando respira, dificultad de respirar cuando uno se está descansando, cosas así. Aquí abajo, muchas veces con el dengue, con la infección primaria, se puede tener infección aquí arriba con síntomas que son similares al tos. Es común en este tipo de fiebre primario a veces también tener síntomas gastrointestinal, pero siempre acuérdase que si no tiene sangrado, si tiene más rash, artralgia y rojo en los ojos, es más probable que sea chikungunya que el dengue, aunque esas cosas pueden pasar en el dengue. ¿Qué es el leucopenia y trombocitopenia? Lo cual son importantes en el dengue. El leucopenia significa que las células blancas del sangre, lo cual protegen contra enfermedad, que son bajos en el dengue. Trombocitopenia significa que los trombocitos, los platelets, quien ayudan en cerrar cuando alguien tiene un herido y está sangrando, los trombocitos ayuden en cerrar esos daños. Son lo que se crea obstrucciones en el sangre para proteger que uno no sangra. En dengue, eso por alguna razón está muy bajo y es muy fácil sangrar. Aunque el fiebre de dengue puede ser benigno, también puede ser una enfermedad incapacitante con dolor de cabeza severo, mialgias, dolor de las coyunturas. Muchas veces es más severo en los adultos. A veces una hemorragia como sangrado de gastrointestinal, sangrado vaginal o sangrado de la nariz puede ocurrir. Típicamente el fiebre de dengue llega rápido, aumenta rápido en temperatura y muchas veces está asociado con una cara rojito y dolor de cabeza. A veces la persona va a tener calor frío, momentos de frío, con la temperatura que está muy aumentado. Muchas veces después de eso puede tener dolor de los ojos cuando se mueve los ojos, o un sentimiento de presión en los ojos, o lo que se llama fotofobia. Eso significa que la luz le da dolor a los ojos. Dolor de la espalda, dolor en las coyunturas, está común. El fiebre de dengue está fiebre con dolor de cabeza, dolor retroorbital, mialgias, artralgias, sepullido o erupción, sangrado sin evidencia de pérdida de plasma. La pérdida de plasma vamos a hablar un poco más en más detalle porque es un poco complicado. Estos son los síntomas según el WHO, el World Health Organization, Organización Mundial de Salud, cómo definimos el diagnóstico, porque el diagnóstico de fiebre de dengue es con síntomas, no es solamente con laboratorio. Los médicos tienen que diferenciar entre esos síntomas diagnósticos del fiebre de dengue y los síntomas de fiebre de dengue hemorrágica. Hay que enfocar en los síntomas de sangrado y a veces pueden tener o no pueden tener la pérdida de plasma. Con el fiebre de dengue hemorrágica puede tener dolor aquí arriba, dolor aquí en este área y en el otro lado en ustedes, como somos aquí al opuesto. en el lado derecho es lo que estamos buscando, y dolor abdominal. Con el dengue fiebre hemorrágica tenemos unos cambios en sangrado, por ejemplo, en el sangre. Por ejemplo, con los laboratorios puede tener un albumin que está más que 0.5 gramos por decilitro de normal, o que es menos que 3, porque estamos perdiendo plasma. Cualquier evidencia de pérdida de plasma está bien importante
y debe ir al médico. Vamos a hablar un poquito de qué es la plasma. La plasma es el líquido en que tenemos nuestras células rojas de nuestra sangre. El problema con el fiebre de dengue es que este plasma, lo que está realmente el vehículo para nuestra sangre, empieza a salir de nuestro sistema vascular, porque nuestro sistema vascular empieza a ser demasiado permeable. Eso es significar que perdimos realmente el agua en el sangre. Eso es peligroso porque si no tenemos el agua en el sangre, no se puede mover, ¿verdad? Si nuestra sangre, no es decir que nuestra sangre pone sólido, pero es una manera de pensarlo. Entonces, ¿qué son las evidencias de que la plasma está saliendo? Pues lo que se llama una efusión pleural, eso es decir que la plasma empieza a entrar los pulmones en vez de estar en los básculos donde debe estar, o ascites. Ascites es decir que el sangre ha salido y está en la cavidad abdominal y tenemos mucho. La cavidad abdominal puede crecer y cuando se lo toque parece que está agua adentro. Eso significa que tenemos perdido de plasma en este espacio. Pero durante los plazos inicial es posible que hasta un doctor no pueda notarlo en examen físico porque puede ser bien poco la plasma que ha salido hasta los pulmones y hasta la cavidad abdominal. Por eso es importante ir al doctor si empieza a tener dificultad de respirar aquí abajo o si ha cambiado el abdomen o si tiene cualquier hemorrágico, porque aunque puede ser el fiebre de dengue con un poco sangrado y no es el fiebre de dengue hemorrágico, usted no debe estar haciendo esta distinción. El médico debe hacer esta distinción. ¿Y cómo diferenciamos eso? Pues con nuestros laboratorios, porque el laboratorio nos dice si el sangrado es por causa del dengue y cómo está cambiando el sangre, o si el sangrado es un sangrado menor del dengue. Tenemos que mirar los laboratorios. Evidencia inicial de que estamos perdiendo plasma es si el hematocrito en el sangre se está aumentando. Eso es decir que la proporción entre la plasma y las células se está cambiando. Obviamente, si estamos perdiendo plasma, vamos a esta proporción. Si tenemos, va a ser más en favor de las células. Eso es el hematocrito. Y si empieza a aumentar entre 10 o 15%, eso es un signo más temprano de que más probable estamos perdiendo plasma. Y por eso es algo que un doctor tiene que mirar. Al contrario del chikungunya, es un poco más obvio el tiempo. Por ejemplo, en el día 3 o 4 es realmente cuando uno empieza a tener sepullido o lo que se llama la erupción durante el dengue. También es importante mirar este día 3. Este día 3, entre 3 y 5, es realmente el día más importante del dengue. Porque muchas veces entre el día 3 y 7 el fiebre se empieza a bajar. Pero si uno está bien enfermo y tiene el fiebre dengue hemorrágico, eso no es un signo bueno, porque lo que está pasando es el cuerpo ya no quiere luchar, ya no está poniéndose calor y entonces empieza a ponerse frío y mientras está perdiendo sangre, porque acuérdase, el calor en nuestro cuerpo está compartiendo entre todas las partes del cuerpo con el sangre. El sangre es lo que lleva calor a todo el cuerpo. Color también, pero es un error. Pero que lleva calor a todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, si estamos perdiendo plasma y el sangre no está fluyendo bien, entonces vamos a empezar a perder calor. Entonces, que baja esta fiebre en este día no es siempre bueno. Este puede ser la empieza de un choque
hipovolémico. El problema es que como está bajando el fiebre, muchas veces la persona y sus familiares piensan que se están mejorando. Hay unos síntomas de emergencia que se puede mirar para hacer distinción. Si está vomitando y no para de vomitar, si el dolor abdominal está severo, si no quiere comer, si la persona no quiere beber ni comer nada, si empieza a ser muy irritable o no para de mover, o a lo opuesto se pone bien letárgico. Eso es otro síntoma de emergencia. Si tiene hipotensión postural, eso es decir que cuando se empieza a levantarse se pone con mareo severo o vértigo, y si para de orinar o tiene poco orina, oliguria. Acuérdate, el mismo con el chikungunya, es mejor que se está bebiendo 2 litros y sacando 1 litro. Debe estar orinando bastante. También durante la fiebre, esos son los síntomas de emergencia. Otros síntomas que puede tener durante la fiebre dengue hemorrágico son el dolor aquí arriba, como ya dije, dolor aquí y dolor abdominal en general. Cuando el fiebre de dengue está avanzando en manera severa, el piel empieza a ponerse frío y enrojecido o cubierto con manchas. También alrededor de la boca se puede aparecer casi como azul, y azul o bien blanco, y el flujo de sangre se pone bien débil. Si usted no sabe tomar pulso, debe preguntar a su médico, porque es algo bien fácil de aprender, y hoy se puede hablar con la enfermera quien está en la feria de salud para aprender cómo hacer eso. Aunque unos pacientes se pueden poner letárgico, la mayoría se ponen inquieto, y después de ese periodo de inquietud se ponen rápidamente en el choque. Muchas veces, el momento antes del choque severo, tienen un dolor abdominal agudo. Otra cosita que se puede chequear, que es un síntoma de emergencia, si aprieta aquí, mira, si aprieta aquí y saca, el color debe regresar en menos de 3 segundos. Eso es normal y saludable. Si toma más que 3 segundos a regresar el color, eso es un significado de que el sangre no está llegando aquí al dedo como debe. Así que menos que 3 segundos está bueno, más que 3 segundos está mal. Menos que 3 segundos está bueno. Obviamente yo bebo mucho agua, yo estoy bien, y yo no tengo más que 3 segundos en que el color regresa, y se puede chequear sí mismo. Para mí toma como más o menos como 1 segundo realmente. ¿Okay? No debe estar más que 3 segundos. Y como dije, si el piel se pone frío, y cuando se pone frío a veces se pone como pegajoso un poquito. Sin tratamiento, alguien que tiene este nivel de enfermedad puede morir en 12 a 24 horas. Por eso es mejor traer a la persona al médico antes de que llegue a este nivel. Tenemos una prueba, lo que se llama la prueba de torniqueto. Eso es que si se bloquea el sangre con, por ejemplo, en los médicos vamos a usar lo que se llama lo que se llama el blood pressure cuff sfigmometro. Aquí les voy a mostrar. Y obviamente se lo va a hacer sin bata, pero les voy a mostrar aquí como si fuera. Entonces es un poco difícil hacer uno sí mismo. Los médicos muchas veces van a poner eso, van a inflar eso así, y lo inflan hasta una presión entre el sistólico y diastólica normal del paciente, lo cual van a saber porque ya hicieron chequeo con su sangre para chequear. Entonces lo inflamos, y después se ve si aquí abajo empiezan a salir
puntitos rojitos de sangre. Si eso empieza a pasar, eso es el primer, eso es lo que se llama VHF1 o el fiebre de dengue hemorrágica nivel 1. Si tiene más que 20 puntitos por 2.5 centímetros, eso es dengue. Okay. Y es dengue fiebre hemorrágico a este nivel. Entonces, usted probablemente no tiene sfigmomanómetro en casa. Es difícil decir, ¿verdad? Si usted lo puede decir. Sfigmomanómetro. Probablemente no tiene este en casa. La misma se puede hacer con soga, cuerda, algo así. Para asegurar que el sangre no sale de este área. Lo difícil es si no tiene no puede saber seguro si está entre diastólico o sistólico la fuerza. Pero una manera más o menos rápido para saber es si primero se siente el pulso y después cuando se lo aprieta ya no siente el pulso, sabe ya que ya ha sacado el sistólico más o menos. Entonces se puede chequear, siente el pulso, después pone la cuerda hasta que no siente el pulso y entonces ve si tienen los puntitos que salen. Y es 5 minutos. Por favor, no pon en su mismo o en su familiar una cuerda más que 5 minutos y saca todo el sangre de esta extremidad. Eso no sería bueno. Pero es una pruebita que lo hacen los médicos y no es tan difícil para usted si quiere hacerlo en casa, porque se puede entonces comunicar a su médico: mira, hicimos eso, salió este resultado y estamos preocupados. Y entonces ellos pueden repetirlo, especialmente si no está usted muy cerca al médico. El fiebre dengue hemorrágica es más común en los niños menos que 15 años en áreas que son hiperendémicos, como muchas áreas en Paraguay, en asociación con infecciones de dengue repetido. Pero la incidencia del fiebre dengue hemorrágica en adultos se está aumentando. El fiebre dengue hemorrágica es caracterizado por, como dijimos, el fiebre agudo, el mismo como el dengue, que llegue bien rápido. Los puntitos con este prueba torniqueto no son la única manera de saber que uno está teniendo un problema con el sangre. También obviamente se puede tener sangrado, pero también si la persona por ninguna razón tiene moretones, contusiones bien fáciles, eso es otra razón de pensar que algo está mal con el sangre. Aunque, como dije, es más común en los niños que es su segunda infección. En los neonatos, los bebés, el dengue virus 1 o 3 también puede causar el mismo fiebre hemorrágica, aunque es el primero vez que se está infectando. Finalmente, eso es el consejo para usted cuando se está cuidando un familiar con dengue en casa. Primero, la paciente tiene que descansarlo en cama para que el cuerpo pueda enfocarse en luchar en la enfermedad y no en hacer otro trabajo. Es importantísimo que bebe muchos fluidos, pero que no bebe solamente agua, porque, como ya sabemos, un problema con el dengue es que el agua está saliendo del sangre. Entonces queremos poner fluidos que son un poco más gruesos que el agua. Leche, electrolitos isotónicos, una solución de rehidratación oral o agua esto es interesante. También se puede beber jugo de fruta. Cuidado en los niños y los bebés, no darles demasiado hidratación, porque el sobrehidratación es un riesgo en dengue. Aunque en el chikungunya realmente no importa, se puede beber. Con el dengue realmente hay que tener cuidado. Y con los bebés siempre hay que tener cuidado de no sobrehidratar. Eso es, no importa cuál enfermedad que tienen, hay que pensar en eso, porque los bebés no
pueden tolerar cuánto agua que nosotros, porque los riñones son bien pequeños y entonces lo que se puede pasar es que ya no tienen sal para hacer lo que necesita el sistema nervioso y lo demás del cuerpo si tienen demasiada agua. La temperatura del cuerpo debe mantener bajo de 39 centígrados. Si la temperatura está arriba de eso, el paciente debe recibir paracetamol. Paracetamol se viene en dosis de 325 miligramos o 500 miligramos dosis en tabletas, o existe una concentración de 120 miligramos por 5 mililitros de líquido. El dosis recomendado por todos es 10 miligramos por kilogramo cada dosis y debe estar administrado en frecuencias no menos que 6 horas. El dosis máximo para adultos es 4 gramos por día, 4 gramos. Evita usar demasiado paracetamol y no usa aspirina o los ensaidos como ibuprofena, porque como ya hemos dicho, eso puede aumentar el sangre y matar la persona. Puede hacer el mismo con el chikungunya, que toma un trapo que está un poco tépido y que como es esponjear la cabeza aquí abajo y todas las extremidades. Para adultos es recomendado que que se baña con una ducha tépido. Y siempre asegurarse mirar y para evitar los síntomas de que el cuerpo está explicando a usted que necesita ir a sala de emergencia. I would like to know the translation for warning. Alarma. Los síntomas de alarma o aviso. Si no está mejorando la situación inmediatamente después de que el fiebre sale, como dijimos, día 3 o 4, el fiebre baja, pero los otros síntomas se están empeorando o no están mejorando, eso puede ser el fiebre hemorrágico, hay que ir al médico. Si la persona está vomitando severo y no para de vomitar y no está tomando agua, hay que llevarlo al médico. Si el dolor abdominal está severo, si la persona se pone inquieto o letárgico, si su cerebro cambia rápido, si alguna razón no se está comportando como su mismo, parece como otra persona, cambia el comportamiento. Si está sangrando de la nariz, si tiene lo que se llama melena, eso significa que la materia fecal se pone negro. Si la materia fecal se pone negro, eso es decir que tenemos sangrado de arriba que se está digestiendo, que el cuerpo se está casi comiendo y entonces cuando sale en la materia fecal está negro. Así que un materia fecal que está negro, eso es decir un sangrado en el sistema gastrointestinal algún lugar. Si la persona empieza a vomitar sangre, eso es también una emergencia. Si la persona es una mujer y está menstruando mucho más que el normal, si la orina está negro o solamente que el sangre está bien oscuro, o si hay obviamente sangre en la orina. Si la persona se viene extremadamente confuso y feliz, como así como un poco extraño. Si las manos y los pies se ponen frío y cambian de color a ser mucho más blanco y que son pegajosos, como hemos dicho. Y si no está orinando en 4 hasta 6. Los bebés deben tener como 6 pañales mojados cada día. Entonces, si no tienes 6 pañales que están mojados y que tienen que cambiarlos, entonces eso significa que el bebé no está orinando como debe. Si la persona no está orinando para nada en 4 horas, también eso es una emergencia. Al final,
Cuando yo estaba trabajando en Puerto Rico con mi escuela de medicina allá, un doctor pediátrico me dijo esta manera fácil de pensar en las cosas. 1. Dengue, normalmente, dolor de los ojos. Chikungunya, dolor de las coyunturas, es más obvio. Influenza es dolor de garganta. Si empieza a tener dificultad de respirar severo y dolor de garganta con otros síntomas de dengue, como hemos dicho, puede ser una confección, eso es severo, hay que ir al médico, ¿ok? Gracias por gastar un poco tiempo conmigo. Espero que le ha ayudado en pensar cómo usted puede ser un héroe para proteger su familia y su mismo de dengue. Obviamente, si usted ve áreas donde está agua sentado afuera y los mosquitos pueden poner su bebé allá, derrama eso. Y si es posible, sería mejor usar repelente de mosquito o redes en las áreas donde están mosquitos para que uno se puede dormir y no tener muchos picos de mosquito. Nuestro grupo de Proyecto Paraguay le va a estar dando y distribuyendo redes de mosquito y repelente de mosquito para los que lo necesitan. Y si usted está en un área del mundo donde tiene mucho de eso, yo pido que por favor, para ayudar a nuestros amigos en Paraguay o otras áreas que no tienen tanto eso, por favor si donan a Proyecto Paraguay en proyectoparaguay.org. Eso es projectparaguay.org. Si pueden donar y elegir fondo medical, entonces puede ayudar que mucha otra gente también pueden recibir esas importantes anti-dengue, paracetamol, repelente de mosquito, redes de mosquito. Y entonces pido que ustedes ayuden en eso. Y si usted está ahora mismo en un área donde estamos haciendo una feria de salud, por favor habla con uno de los trabajadores para recibir esas cosas útiles. Y también siempre acuérdense que cada persona puede ser un héroe para otra persona. Siempre la cosa es educándose a uno mismo. Gracias tanto por su tiempo y espero que siente bien. Adiós.